Bien, la semana pasada comenzamos este ciclo que se llama de discipulado, que es conociendo a Dios. ¿Alguien que quiera resumir lo que aprendió la clase anterior? Vamos a dar un minuto para que, si alguien quiere comentar algo de la semana pasada, qué es lo que más le quedó claro, qué no le quedó claro, sí, o lo más importante, lo que recuerda. Así que les abro el micrófono para que puedan opinar. ¿Qué hablamos la semana pasada? Estamos como en el colegio estamos. Yo me acuerdo. Nadie a la una, nadie a las dos. Bueno, hablamos la semana pasada de que somos una nueva creación, de que fuimos aceptados por nuestro Señor Jesucristo y que tenemos que aprender a vivir una nueva manera de vivir y dejar la vieja carne, o sea que tenemos un nuevo espíritu después que conocimos al Señor. Amén. Hablamos de la vida nueva, vida nueva. Disculpen cuando mire para allá porque a los hermanos que están entrando, como estamos nosotros, nuestra sala es la sala principal, ¿ya? Y ahí me falta un ayudante para distribuir a los hermanos, porque entran y hay que decirles para dónde tienen que ir. Ya. Eso, la semana pasada hablamos de la vida nueva, lo que Dios nos dio, ¿cierto? La oportunidad que Dios nos da de empezar de nuevo. A eso nosotros le llamamos vida nueva. Y hoy día, están viendo, me dicen si ven bien, me levantan el dedito. Hoy día vamos a hablar de la Biblia, la palabra de Dios. Pero en este contexto, en el contexto de conocer a Dios. ¿Cómo conocemos más a Dios? ¿Cómo creen ustedes que conocemos más a Dios? Leyendo la palabra. Leyendo su palabra. Qué bien. Ahí tengo un texto. Hay una Biblia, no sé si les dije la semana pasada, que se llama la Biblia dramatizada. Me gustó mucho porque es una Biblia en realidad que se puede bajar al celular, pero también se puede ver en la web. Y está relatada en forma vivida, como que son los hechos. Así que la voy a poner ahí para que usted la escuche. Si no escucha, me avisa. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo a fin de que haga toda buena obra. Esa es en la Biblia dramatizada. Así que la anotan por ahí, la pueden bajar, ¿cierto? Déjenme asignar al Quique. Te voy a dar permiso. Hermano Luis, usted me la puede mandar al WhatsApp. Ok. Gracias, pero cuando pueda, tranquilo. Ahí estamos, Enrique. Bien, entonces, ¿qué dice ese texto? Ahora, no lo leí yo. Igual lo quise grabar de esa forma, pero no me salía. Pero habla que la escritura es la que nos corrige, la que nos instruye, la que nos enseña, nos redarguye, la que nos ayuda a ser cada día mejores personas, porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice Timoteo a Pablo, pero ¿sabe que le dice algo más interesante? Le dice que desde la niñez
eso es algo que a mí me llama mucho la atención. No sé si aquí ustedes son todos creyentes desde toda la vida, si nacieron en la familia cristiana o algún día aceptaron a Jesús, pero yo recuerdo mi niñez cuando me invitaban a esa escuela bíblica de ahí de Simón Bolívar. En la esquina había un local chiquitito y nos pasaban a buscar a 8 o 9 años y nos llevaban ahí, a Simón Bolívar. Yo creo que estuve hasta como los 10 años. Ahí no solo nos enseñaban la palabra, me acuerdo que nos hacían juegos, nos hacían obras de teatro. Y obviamente eso me sirvió a mí cuando yo cumplí 20 años y cuando estuve muy mal, recordar ese mensaje, el mensaje que me habían dado cuando niño, que ciertamente saltó para salvación. Dios entonces empieza a darse a conocer. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que sepamos de él, Dios quiere revelarse. Y de acuerdo a la escritura, él tomó la iniciativa. ¿Quién llamó a Abraham? ¿Abraham llamó a Dios o Dios llamó a Abraham? ¿Quién llamó a Noé? ¿Dios llamó a Noé o Noé buscó a Dios? ¿Quién llamó a Samuel? ¿Samuel buscó a Dios o Dios buscó a Samuel? ¿Quién llamó a sus discípulos? ¿Jesús llamó a sus discípulos o los discípulos buscaron a Jesús? ¿Quién llamó a Pablo? ¿Pablo quería saber de Jesús o Jesús se encontró con Pablo, se le apareció en el camino? Es Dios el que toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Eso es lo que tenemos que saber. Ahora, ¿y qué es lo que Dios quiere? Ahí en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El propósito mayor de nuestra vida, quiero decirle, hermano, no es ser feliz. El propósito mayor de nuestra vida no es acumular bienes. El propósito mayor de nuestra vida es conocer a Jesús, es conocer a Dios y a Jesucristo a quien Dios envió. Ese es el propósito. Si nosotros le conocemos, cuando estamos hablando aquí de la palabra conocer, que en griego sería ginosco, dicen siempre. A mí no me gusta mucho hablar de las palabras esas griegas o hebreas, aunque son importantes, porque nos revelan el fondo de lo que Dios quiere en su palabra, porque nosotros, ¿qué tenemos de la Biblia? Nosotros no tenemos la Biblia original, nosotros tenemos traducciones de traducciones, entonces muchas veces los estudiosos, los teólogos, van a las versiones más antiguas y la buscan en la versión original, y ellos ven qué quería decir la palabra original y cómo se tradujo, porque a veces las traducciones tampoco son tan buenas. Pero lo importante es que en ese ginosco, en ese conocer, no es el conocer que nosotros usamos, el conocer que nosotros usamos es de conocimiento, es de información. El conocer de la Escritura, cuando Jesús dice que conozcan a Jesucristo o a Dios, está hablando de relacionarse, de mantener una relación, de establecer una comunión, no de solo informarse, sino de que cada día sea algo como una necesidad imperiosa de que estemos conectados con el Señor. ¿Y cómo lo conocemos? Ustedes ya lo dijeron, a través de la Escritura. Y vamos a ver por qué la Escritura es la herramienta más importante para conocer a Dios. Porque tiene que ver con autoridad. ¿Qué es la autoridad? La palabra autoridad viene de autoría. ¿Quién es el autor? ¿O quién tiene hoy día, quién es el que tiene la última palabra referente a algo? ¿Ya? Esa es la autoridad. ¿Quién es el que la lleva? Dicen algunos. ¿Quién es el que manda? Vamos a ver qué es la autoridad. ¿Y quién es la máxima autoridad de la iglesia hoy día? A ver, veamos. ¿Ah? No, son bromas. No, está bien. Si alguien quiere Pues hablar, de más me habla, que, porque no puedo presentar y verlo el chat. Así que, hermano, igual si ve el chat, que veo ahí que se mueve el chat y usted me dice, ¿ya? hermano Luis, la autoridad depende, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia Católica yo tengo entendido que el Papa, en un hogar, pues el esposo o la esposa, Miren, en un nosotros vamos, colegio, el rector. esto es broma, pero nosotros vamos para allá, tenemos apóstoles, tenemos profetas, ligerito vamos a tener papas, hermano. No,
Los hombres inventan cargos, pero claro, hay autoridad que es dada por Dios y hay autoridad, ¿cierto?, dada por hombres. Pero vamos a ver. Primero, lo que tenemos que saber, que lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Él quiso que conociéramos. Porque, a ver, si conocemos a Dios y aunque tuviéramos comunión con Él, nunca lo terminaríamos de conocer, porque Él es infinito. Él nos muestra lo que quiere que conozcamos. Nadie sabe todo de Dios, nadie. Solo Jesús sabía todo de Dios, nadie más. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Aquí Pablo en Romanos dice, mire, en realidad nadie ha visto Dios, pero todos hemos visto su creación, sus maravillas. Todos nos damos cuenta que la vida no es casualidad. Todos nos damos cuenta de que dentro de la creación hay un orden. Porque si hubiera caos, como dicen algunos, ¿cierto?, que predican del caos, ¿por qué podríamos contar los días, los meses y los años? ¿Podríamos hacer eso si hubiera caos? Si esto fuera azar, ¿por qué el día tiene 24 horas? Eso no es azar. ¿O es azar? Un día podría durar un día 12, al otro día, como es desordenada la cosa, podría durar 15, o al otro día podría durar... No, hoy día hay medidas que establecen la medición de los tiempos. Podemos medir los tiempos. Podemos planificarnos porque todos los años hay, ¿cierto?, verano, otoño, primavera, invierno. Verano, otoño, invierno, primavera. Y eso le sirve al ser humano porque puede sembrar, puede cosechar. Él sabe cuál es el tiempo de plantar y el tiempo de regar. Pero eso, si no existiera ese orden en los tiempos, no podríamos hacer eso. No podríamos planificar eso. Imagínese, uno mira el ciclo del agua y mira la cordillera, que es cierto que en invierno, ¿cierto?, hay hielos eternos ahí, se acumula el hielo, después en primavera, ¿cierto?, empieza a derretirse, caen los ríos, riegan todo el valle y vuelve al mar, y ese ciclo se repite. Pero si eso no ocurriera, ¿tendríamos agua potable? Tendríamos que buscar el agua ¿dónde? Porque los pozos, incluso los pozos, es agua que viaja desde los, ¿cierto?, de las cordilleras hacia el mar, de forma interna. Entonces, esto no es azar. Todo lo que vemos, todo lo que sabemos, vemos a alguien ahí, a alguien que es muy sabio, muy inteligente, que es el Señor de todo, el creador de todo. Ese es nuestro Dios. Así que no sabríamos nada de Dios si Él no se revela. Si Él no se muestra, no sabríamos nada. Pero Él quiere mostrarse. Él quiere mostrarse a su vida, Él quiere mostrarse a la mía. ¿Cómo sé que Él es el creador? Hermano Ivonne ahí. ¿Qué dice Génesis 1:1? De memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo sé yo que Dios es creador? Porque ¿quién ha visto a Dios? Nadie. La Escritura dice que nadie ha visto a Dios. Pero Él se mostró, y se mostró en la Escritura, y Él dijo, yo soy el creador. Díganme otra escritura humana, porque la Biblia es escritura humana, donde alguien diga, yo creé los cielos y la tierra, yo creé el universo, yo creé las estrellas. ¿Quién, además de Dios, dice, yo hice todo? ¿Conocen a alguien que se atribuya todo a Él? Nadie. Y eso es interesante, porque en el primer versículo de la Biblia, ya entramos en conflicto con algunos que no creen, porque alguien se atribuye ser el creador de todo, Dios. ¿Cómo sé que Dios es juez? Porque la Escritura lo dice. Ahí yo se lo voy a leer. En Jeremías dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. ¿Por qué sé que Dios es juez? Porque la Escritura lo dice. Dios, a través de la Escritura, nos ha comunicado su voluntad, lo que Él quiere. Él se ha mostrado, Él se ha revelado, pero Él muestra también lo que Él quiere para nosotros. La revelación de Dios es humano-divina. ¿Por qué decimos que es humano-divina? Porque viene de Dios. Pero todos sabemos que esta Escritura
el 99,9% la escribieron los hombres, ¿cierto? La escribieron los hombres, pero inspirados por Dios. Es Dios que los motivó a escribir, y eso es lo que vamos a ir viendo. Existe entonces una revelación general y una revelación especial, así le llamamos. ¿Qué es una revelación? Revelar es mostrar. No sé si recuerdan ustedes las fotos que nos sacábamos antes, no cuando eran digitales, sino cuando había un rollo y había que ir a revelar el rollo. Había que ir ahí había una foto y había que ir y llevarla un proceso y se mostraba lo que ahí había, ¿cierto? Eso es revelar. Dios se revela en forma general y se revela en forma especial. ¿Y cómo se revela en forma general? Ya lo dijimos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se muestra en general con la creación. Dios se muestra en general a través de la naturaleza. Dios está en todas partes. Y obviamente, como Él es el que hizo todo, no permite la adoración de las cosas creadas. Porque son creadas por Él. No para que las adoráramos, sino para que lo adoráramos a Él. ¿Ya? No permite excusa para reconocer a Dios. Eso es lo que decía Romanos. No hay excusa. La gente puede decir no creo en Dios, pero si lo piensa de verdad, honestamente, va a saber que hay algo. De hecho, la mayoría de la gente, yo no creo en la gente atea, que no crea en nada. Siempre van a creer en algo. Pueden creer en vida sobrenatural, vida extraterrestre, vida, pero van a creer en algo, porque no puede ser que nada haya creado todo. Y Dios obviamente nos dio un diseño, ¿cierto? Conciencia, la cual nos ayuda a decidir. Siempre la gente dice, ¿y qué va a pasar con la gente que no se le predica el Evangelio? Y aquí en Romanos 2, 14 y 15, anótelo si quiere. Ahí dice clarito, dice, porque cuando los que no creen, o los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, la persona que en su conciencia le dice algo y él va en contra de su conciencia, ya está pecando, porque por algo tiene la conciencia. Dios lo creó con conciencia. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole y defendiéndole de su razonamiento. Eso dice Romano, que las personas que no creen igual tienen conciencia. ¿Qué hacen las personas con su conciencia? La anulan. Y eso también lo dice el libro de Romanos, que prefieren anular su conciencia. ¿Qué es anular su conciencia? Es hacer cosas en contra de lo que yo creo, de lo que me dice la conciencia. Y yo anulo la conciencia, la callo y digo, no, voy a hacerlo igual, aunque sienta que no está bien, lo voy a hacer igual. Eso es acallar la conciencia, es quemar la conciencia y no escucharla. ¿Ya? Bien. La revelación especial, dijimos que es lo general, ahora lo especial es la escritura, la Biblia. La Biblia es la revelación especial de Dios. Porque ahí Él entrega el mensaje. Porque yo a través de la naturaleza puedo saber que hay un Dios. A través de la creación puedo saber que hay un Dios. Pero ¿qué quiere ese Dios? Y eso lo sé a través de la Escritura. ¿Cuántas veces le dijimos, háblame Señor, háblame, quiero oírte? Y en Juan 1.1 dice, y Jesús era la palabra. Él era el Logos. Él es el mensaje de Dios. No sé, búscame Mateo 28. La hermana Carmen, le voy a desactivar el audio de hermana Carmen, permiso. En Mateo 28, 18. Dice ahí, se me perdió Mateo, lo tenemos, igual tenéis Mateo 18 por ahí. Dios se revela en la Escritura y en la persona de Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 28, 18? Si alguien lo tiene, por favor, me ayude. No tiene audio igual. ¿Ahora sí? Sí, ahora tengo audio. Ahí voy. Mateo entonces 28, el versículo 18 dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es. ¿Eso sigo?
Sí, no, solo el 18. Son Dios, allá. Y Jesús, eso es. Jesús es Dios. Él estuvo en el inicio y Dios le dio a él toda potestad. Él es la palabra de Dios. Él es el mensaje de Dios. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el que vio a Jesús, vio a Dios. Dios se da a conocer revelando su carácter, su relación con el ser humano. Y en Juan 1:18 dice, y es el que acabo de decir, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Jesús, Dios se dio a conocer. Obviamente ya Él se había dado a conocer en la Escritura, en el Antiguo Testamento, pero Él se hizo carne, esta palabra se hizo vida en Jesús. Se habla de revelación progresiva, porque yo siempre pienso, Dios llamó a Abraham y Abraham tenía muchos dioses. El pueblo de Israel, ustedes saben que, igual que todas las culturas, ¿cierto? Estaba sometido a todo lo que pasaba en esa época, en su contexto había guerra, había pelea por las tierras, y Dios no le iba a decir a Abraham, Abraham, a ver, tú no me conoces, pero yo soy Dios, y si no me haces caso te voy a mandar al infierno. Porque palabra infierno no podía decirle eso. Y yo voy a mandar a mi hijo Jesucristo, ¿cierto? No, pero Dios le dio señales, porque esto tenía que ir siendo progresivo. Le dijo, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones. A lo mejor Abraham no lo entendió. Él sabía que Dios le iba a bendecir con hijos, y para eso, y con eso estaba pagado Abraham. Pero nosotros que tenemos la Escritura desde el principio hasta el final, sabemos que Dios estaba hablando de Jesús, que viene de la descendencia, y Jesús es el mensaje completo, es el término, y Él nos reveló todo lo que teníamos que saber. Y es por eso que siempre la hermana Gloria dice, ya no va a haber más revelación, porque ya se reveló, ya se escribió todo lo que se tenía que escribir. Hoy día lo que nosotros tenemos iluminación, que Dios a veces nos prende la luz y dice, mira, esto dije, toma, aplícalo en tu vida. De hecho, Jesús no dijo todo tampoco. Acuérdense que Jesús le tiene que decir a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay cosas que no iban a entender en ese momento. Pero después la iban a entender. El tema del Espíritu Santo no lo entendieron hasta que vino el día de Pentecostés. Eso significa que es progresiva, que ellos fueron aprendiendo de a poquito. ¿Sabe lo que es crudo para nosotros? Que hoy día nosotros somos más responsables que Abraham, que Isaac, que David. Somos más responsables que los mismos apóstoles. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación completa. Y somos más responsables que ellos. Porque ellos no tuvieron todo esto que nosotros hoy día vemos y podemos ver toda la historia y todo lo que Dios quiso comunicarle al hombre. El Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Y eso lo dijo Jesús mismo. Al día siguiente, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tengo otro texto aquí? No tengo. Y en 1 Pedro 1:18 dice, 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Dónde habla del cordero, del sacrificio, de cómo remitir los pecados? ¿En qué parte de la Biblia habla de eso? En Isaías, En todo el Antiguo Testamento, en sí. toda la ley de Dios, habla de que la única forma de que el hombre pueda ser perdonado es que lleve, ¿cierto?, un animal y lo sacrifique. Levítico. ¿Cierto? Esta es la ley. Pero, ¿y quién está cumpliendo ahora eso en el Nuevo Testamento? Jesús. Juan lo ve, ¿cierto? Y dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Hoy día, si yo le explico a la gente que no conoce la Biblia, el Cordero de Dios, no va a entender nada. Pero si uno lee el Antiguo Testamento, sabe que el Cordero sin mancha era el que servía para redimir, ¿cierto?, el pecado del pueblo. Y Jesús cumple eso. Jesús es el Cordero. Bien, el origen de la Biblia. Vamos a hablar un poquito del origen de la Biblia. Bueno, el mensaje, usted lo va a buscar, pueden haber variaciones en las palabras, es la salvación o la redención del hombre, el mensaje completo. Si uno lee todos los libros de la Biblia, se va a dar cuenta que
lo que está tratando de anunciar el Antiguo Testamento y lo que finalmente conocemos en el Nuevo es que el hombre tiene salvación. Ese es el mensaje completo de la Biblia. En 2 de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, estos profetas del Antiguo Testamento, recuerden que cuando está escribiendo Pedro, no existía el Nuevo Testamento. Cuando Jesús está vivo y en su ministerio, no existía el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo único que existía? El Antiguo Testamento. Y Pedro está hablando aquí del Antiguo Testamento. Está hablando de la Escritura, que toda la Escritura, toda la profecía que hay en la Escritura, no es de interpretación privada, sino que fue traída siempre por voluntad de Dios. Y los hombres hablaron siendo inspirados por Dios. Este es Pedro, el apóstol de Jesús, diciendo que todo lo que había antes del Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Y en 2 Timoteo 3:16 es Pablo. Pablo quien en vida a lo mejor vio a Jesús, pero él no era un seguidor de Jesús. Él dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, que es el texto que leímos al principio. Él dice que Dios inspiró a estos hombres a escribir. ¿Qué hombres? Primero hay 66 libros, eso lo vimos el día abundante, ¿cierto? Pero son más de 40 personas que durante 1600 años, que algunos ni se conocieron, en distintos lugares, ¿cierto? No como ahora que nosotros podemos conectarnos por Zoom, ¿cierto? Por las redes sociales, por WhatsApp. No, ellos no tenían nada. Si querían ir a la playa, se demoraban 2 o 3 días. Si querían ir a un lugar de kilómetros, era caminando o en caballo, ¿cierto? O en carretas, no sé cómo era en ese tiempo. Pero gente que no se conocía. Distintas culturas tenemos ¿cierto? Que hablamos de los sirios, de los babilonios, de los egipcios, de los cananeos, y todas esas culturas que estaban rodeando el contexto de la escritura de la Biblia. Y ya sabemos, ¿cierto?, que es inspirada por Dios. Quiero ver quién está entrando. Silvia Cifuentes. Vamos a bajar aquí a la Silvia, ¿no? La escritura es inspirada por Dios, es la revelación de Dios. Dios se muestra en la escritura. Espérenme. No. Era mi hija hablándome que se desconectó y no entraba a la sala. Bien, seguimos. ¿Qué hay en la escritura? Están los mandamientos de Dios, la intervención de Dios. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Necesito ahora que ustedes me digan sí o no. ¿O por qué dicen que sí? Porque esto no se lo voy a preguntar yo y tal vez es importante que ustedes lo crean y lo sepan. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Alguien quiere hablar? Uno que diga una opinión al menos. ¿Por qué es la Biblia la palabra de Dios? ¿Están seguros? ¿Aló? ¿Sí, hermana? Usted hizo una pregunta. ¿Cuál fue? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Sí, porque en la Biblia está el mensaje de la salvación de los pecados. Gracias, hermana. Sí, pues. Y ahí mismo en Hebreo, mire, vamos a ver pruebas internas o evidencia interna. Ahí en Hebreo 1:1-2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el libro de Hebreos dice, y esto es una evidencia interna, pero lo dice el mismo libro, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay otras evidencias. Luchito, perdón. Dígame nomás. De hecho, el Antiguo Testamento habla de un pueblo que fue escogido a través del cual iba a venir Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es cuando ya vino, la palabra revelada.
Así es. El antiguo, la profecía, el nuevo, la palabra revelada. Así es, así es. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y la intención del corazón. Imagínense que esta Biblia nos interpreta, nos interpela, nos llama a cambiar. Y eso es porque es la palabra de Dios. Mire, ahí hay otra evidencia interna. Dios ordena escribir ahí. Hay miles de versículos donde dice, así ha dicho el Señor. Usted empieza a leer los profetas y los profetas nos dicen, ah, esto es lo que yo digo cuando escriben. Esto es lo que yo mando. No, los profetas dicen, así ha dicho Jehová. Está muchas veces en la escritura. En el libro de Jueces dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová. Así ha dicho el Señor, ¿cierto? Y lo vemos en la escritura. Y esto, ¿por qué yo dije el 99,9 no escribieron los hombres? Porque hay una parte que le escribió Dios de la Biblia. Y ahí está Éxodo 31. Éxodo 31, a ver si lo encuentro aquí. 31:18, así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos, hermanos, están escritos con el dedo de Dios. Esas tablas de la ley son las que se guardaban en el arca del pacto. Pero es Dios quien manda a escribir. A Moisés le dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras. Y en Deuteronomio dice, y cuando te sientes sobre el trono de tu reino, cuando le habla a los reyes, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, el original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. A Ezequiel le dijo, vino mi palabra de Dios en el año 9 del mes 10, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día, el rey de Babilonia. Y nos damos cuenta que hay citas, hay evidencia. Cuando Lucas escribe, dice, en tiempo de Herodes, ¿cierto? Cuando Poncio Pilato era gobernador, ¿cierto? Se hizo un censo y dan datos que sirven para que hoy día nosotros podamos entender que sí, eso es parte de la historia. Escribe la visión, le dijo Dios a Habacuc. A Jeremías le dijo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Jeremías dice, y vino palabra de Dios, o sea, a mí. Entonces, hay evidencia, mucha evidencia interna, que es Dios el que quiere que escriban. ¿Ya? Y evidencia externa, algo que no está en la escritura, que la Biblia ha sido de influencia a toda la sociedad. De hecho, mucha de la educación que hoy día tenemos se inició a través de los cristianos. Son los cristianos y los judíos interesados que los niños aprendan desde pequeños la fe. Los primeros cristianos enseñaban a sus hijos la fe desde pequeños. Los judíos antes de los 12 años se sabían el Antiguo Testamento completo. Y esa influencia es de la escritura. Nuestra sociedad está influenciada por la escritura. La arqueología, la historia y la ciencia dicen que esto es cierto, que muchas de estas cosas, es cierto que hay algunas cosas que no las han comprobado aún, pero lo único que necesitamos es que avance más la ciencia para que las compruebe luego, porque para nosotros son ciertísimas. Y la Biblia imparte vida y poder a los que creen, y eso es lo que leímos en Hebreos 4:12, que es más cortante que una espada de dos filos, porque la Biblia nos confronta a nuestra realidad. Y eso hace que esta escritura nosotros asumamos y creamos que es la palabra de Dios. Respecto a la autoridad de la escritura, es el único libro con origen divino. Ya dijimos, es Dios quien mandó a escribirlo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia, hermano, no es un amuleto, ¿ya? Su autoridad proviene de la historia y de los principios que Dios revela en ella. En la tentación, ¿se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? ¿Qué dijo? Escrito está. Hasta Jesús reconoció que la autoridad proviene de lo que Dios dijo. Y él dijo, escrito está, ¿cierto? Solo al Señor tu Dios adorarás. Y en las 3 tentaciones respondió, escrito está, escrito está, escrito está. La escritura da testimonio a Jesús, ¿sí o no? Nos señala a Jesús. Nosotros, hermanos, no somos bibliólatras. Porque hay gente, tú soy bibliólatra. No, somos cristianos. Y es Jesús quien dice que las escrituras dan testimonio de él.
que en ellas encontramos la vida eterna. En Juan 5:46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Mira lo que dice Jesús. De mí escribió Moisés. En Lucas 24, 25, 27, entonces les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Jesús validó el Antiguo Testamento. No dijo eso es falso, no, eso no existía, no dijo eso. Dijo todo lo que está en la escritura, desde Moisés y siguiendo por todos los escritos hasta los profetas, lo declara la escritura de mí. Jesús dijo que el Antiguo Testamento hablaba de él. Los apóstoles también escribieron por mandato de Dios. Aquí no es que a Pedro se le ocurrió escribir, a Juan se le ocurrió escribir, a Pablo se le ocurrió escribir, ¿cierto? Luchito, ¿Mm? es interesante ver, por ejemplo, que en el primer discurso que hizo Pedro, cómo Dios le revela a su mente todas las cosas y él las entiende, las comprende, como que se le cayó un velo y él pudo ver todo el significado del Antiguo Testamento y cumpliéndose en Jesucristo. Es tremendo, digo yo, cuando Dios hace esas cosas con nosotros, que leemos el Antiguo Testamento, leemos libros del Antiguo Testamento y de pronto nos pasamos a leer el Nuevo Testamento y cómo Dios nos abre el entendimiento para comprender que Jesús es el actor principal, el protagonista del Antiguo Testamento y es el protagonista del Nuevo Testamento. Eso. Así es, gracias Iván. En Gálatas 1:12 dice, este es Pablo cuando está escribiendo acá, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Miren, Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no escribió porque él quiso. Él todo lo que enseñó, todo lo que escribió fue por revelación de Jesucristo. Y así como Dios, ¿cierto?, le habló a los profetas y los envió, Jesús dice cuando estaba con sus discípulos, cuando ya estaba resucitado, dijo, otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Dios envió a los profetas en el Antiguo Testamento y Jesús envió a sus apóstoles, a sus discípulos. De hecho, Pablo se alegra porque, bueno, ahí está. Así como Dios envió en Juan 20:21, así yo los envío. Y finalmente la Biblia tiene ese poder de Dios que transforma al creyente, ¿cierto? En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Esto es Pablo hablándole a los tesalonicenses. Ustedes cuando recibieron esta palabra, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La Biblia transmite poder de Dios que transforma al creyente, posee en sí misma el poder transformador de Dios, independiente del predicador, independiente de quien la entregue, es la palabra la que hace vida en las personas. La transformación es fruto del estudio serio, fiel y perseverante. Dios transforma al hombre y eso nos dice que la Biblia tiene la autoridad. Jesús dijo que el Antiguo Testamento daba testimonio de él y él autoriza a los apóstoles a volver a escribir y eso valida el Nuevo Testamento. Pablo dice que él no escribe porque quiere, él escribe porque Jesús, ¿cierto?, se lo reveló. Entonces esto valida también y le da autoridad al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor, dueño de todo, tiene toda la autoridad. Todos los cristianos estamos de acuerdo en esto, ¿sí o no? Amén. Por lo tanto, como Jesús guía y gobierna la iglesia, ¿cómo lo hace? Él dijo, toda potestad me es dada. Él es el Señor. ¿Cómo Él gobierna la iglesia entonces? ¿Cómo Él nos dice las cosas? A través de la Escritura, la Biblia. Él traspasa su autoridad, Él tiene todo el poder, toda la potestad, pero Él lo traspasa a la Escritura. Porque ellas dan testimonio de mí. Se sometió al Antiguo, Él dispuso el Nuevo Testamento. ¿Cierto? Y vamos a concluir. Jesús es el Señor y a Él le pertenece toda la autoridad. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero Jesús reconoció la autoridad del Antiguo y dispuso el Nuevo Testamento. Dios gobierna su iglesia a través de la Biblia. Esas son las leyes. La Biblia es la ley, es la constitución nuestra.
Si la Biblia es tan importante, ¿cuánto la estamos leyendo? ¿Cómo la estamos leyendo? Eso quería hacerle un comentario, hermano Luis, que lo importante de conocer la Biblia es conocer a Dios y creo que de repente en nuestra iglesia, hablo en general, a veces escuchamos en la televisión o conozco cristianos, hermanos, que como que falta muy poca esa parte de desarrollar. El estudio de la Biblia debería ser una de las pilares más importantes en el conocer y en el servir a Dios para poder conquistar a otros, porque uno está hablando de Él y no puede no conocerlo. Uno no puede hablar de alguien que no conoce, y la única forma de conocerlo es a través de su palabra. Así es, hermana. Y lo otro que también, o sea, lo que me preocupa es que de repente los líderes no le enseñan a su iglesia y los hermanos a veces por desconocimiento cometen errores. Entonces ahí es donde se realza como la importancia de estudiar la Biblia para conocer a Dios y para evitar que cualquiera nos diga, oye, tienen que hacer esto o esto se hace así, porque también la Biblia nos indica que nosotros podemos examinarlo todo, pero para hacer eso tenemos que conocerla. Así es, hermana Claudia. Es interesante porque Pablo llegó, no me acuerdo a qué ciudad, y él se alegra porque dice, ustedes no me creyeron a mí, sino que buscaron en la Escritura y corroboraron que lo que yo estaba diciendo era cierto. Y de eso se trata el ser cristiano. De eso se trata, porque Dios se revela, ¿cierto? Dios le da palabra al pastor, Dios le da palabra a los líderes, pero Dios también se revela a nosotros. Dios no quiere que, en muchas iglesias yo veo que la gente se queda con lo que dice el pastor, y ni siquiera lo validan en la Escritura. Y eso pasa en el catolicismo también, porque la gente es cómoda. Nos acomodamos y decimos, ¿para qué voy a estudiar tanto si prefiero que me lo expliquen en la escuela dominical? Pero es bueno venir a la escuela dominical. Pero también es bueno que nosotros, con todo, yo le di los versículos, que usted valide que esto es cierto, valide que es real, y que Dios también le dé testimonio de él. Si eso es lo que dice Jesús cuando escudriñamos la Escritura, nos da testimonio de que todo esto es de él. De hecho, Luchín, perdón. No, yo siempre le explicaba a los hermanos en la iglesia, cuando hacía las clases de escuela dominical, en Chile tenemos un dicho que lo utilizo bastante para explicar esto. ¿Cómo usted puede evitar que alguien le meta el dedo en la boca? Disculpa, pero es una expresión muy chilena. Que alguien te engañe, que alguien te diga mentiras sobre la palabra de Dios, conociéndola. La única manera de evitar que alguien te engañe, porque dice la palabra del Señor que en estos tiempos vendrán muchos maestros queriendo enseñar sus propias cosas. ¿Y cómo nosotros vamos a descubrir si es de Dios o no es de Dios? La única forma que tenemos es ir a investigar la Escritura, es leer su palabra. ¿Me entiendes? Entonces, hay mucha gente que te discute de la Biblia, que te habla, claro, usted aquí la Biblia. Y yo lo primero que les pregunto es, disculpe, usted me está discutiendo de la Biblia, pero ¿usted la ha leído? ¿Usted sabe lo que dice, no sé, primera de Juan, capítulo 5, y no sé, empiezo a preguntarle cosas, y la gente a veces no tiene idea de nada. Entonces le digo, no me discuta de la Biblia porque usted no la conoce, porque usted no sabe nada de ella. Si me quiere discutir de la Biblia, léala, y después me busca y hablamos de la Biblia. Es como un ejemplo. No, es cierto. Si hoy día yo creo que, siempre digo también, yo con mis compañeros que siempre lo confrontan a uno cuando sale alguna noticia de lo evangélico, yo digo, pucha, el problema es que no leen la Escritura, la gente no lee, no valida. Ahora, a veces hay temas complicados en la Biblia, pero los temas complicados no tienen que ver con nuestra conducta. O sea, lo que está más claro en la Biblia es la parte moral. Eso es clarito. Hay gente que dice, no, es que la Biblia, sí, pero eso que es complicado no tiene mucha relevancia. Ahora, si uno escucha algo, tiene que validarlo. La Escritura, Dios no se contradice. Por eso uno tiene que validar con evidencia, porque si yo puedo sacar un texto fuera de contexto, puedo manipular el texto. Pero es lo que me dice toda la Escritura. Yo tengo que leer toda la Escritura y ver si está de acuerdo con toda la Escritura, y no dejarme guiar por un solo texto. Luchito, una cosa más a propósito de eso. Ya. Sí, a propósito de eso. Nosotros muchas veces vamos a ser la única Biblia que las personas lean.
Si yo digo que soy cristiana y no sigo los consejos morales, los principios que la Biblia me enseña, porque no la leo, porque no tengo idea, entonces la gente va a aprender de mí lo malo y no lo bueno que dice la palabra del Señor. Nosotros desacreditamos con nuestras conductas el Evangelio. Eso para que Sí. se refuerce. Sí, y yo iba a decir que la gente que rechaza la escritura no la rechaza por lo que no entiende, la rechaza por lo que le exige, por la parte moral. Le exige que hable verdad, le exige, cierto, que no robe, le exige que sea fiel y que sea un buen trabajador. Si finalmente la gente la rechaza la escritura por la parte moral y no por lo que no entiende. Y es cierto, Ivonne, nosotros somos Biblias abiertas, dice la misma escritura lo dice, para los que no conocen al Señor. No sé si alguien quiere decirme hoy día qué aprendió. Si alguien quiere abrir su micrófono, quedan un par de minutos. ¿Alguien quiere decir lo que aprendió? O lo que le quedó, me gustaría escucharlo, saber lo que más le impactó hoy día, que a lo mejor no sabía, no lo había escuchado nunca. O el Señor le aclaró una idea. Tienen oportunidad. No les voy a pedir que abran la cámara, hablen nomás. A mí me sorprendí cuando usted dijo lo de los diferentes, porque no me había puesto a pensar en eso, que fueron muchos los escritores inspirados, pero en distintas locaciones, claro, usted dijo egipcio, Siria, no sé, claro, pues pensando las ideas y todos los detalles que se dan, claro que tenían que haber sido como de esos lugares, de esos alrededores. Es como yo estoy aquí en Pudahuel, la hermana está en Talca, y toda, como que escribe uno de acuerdo al entorno, lo que Dios le estaba diciendo que escribiera. Eso me llamó mucho la atención, no lo había Y no se considerado. contradicen. No, pues, no. Es Porque toda una misma es un hilo. línea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más quiera decir qué hoy día le llamó la atención? Si aprendió algo, no aprendieron nada, se quedaron dormidos. El hermano José Patricio Luchito. Hermano José, Buenos días, hermano. ¿cómo está, hermano José? Dios le bendiga. Aquí estamos bien, gracias a Dios, alimentándolo espiritualmente. Mira, la verdad las cosas que la Biblia, tal como dice su palabra, que es inspirada por Dios. ¿Ya? Y tenemos un tema muy claro, porque han habido libros muy bestsellers que le llaman, Julio Verne, Einstein, diferentes físicos que han escrito, y grandes bestsellers que han habido, pero ha durado la escritura esa por un tiempo nomás. Y después ya el ser humano se olvida de eso. Ya no, en cambio la palabra de Dios, esa es la diferencia, porque como la palabra de Dios es inspirada por hombre, inspirada por Dios, escrita, y eso, como dice su palabra, que el cielo y la tierra pasará, más mi palabra no pasará. Y esa es la diferencia con la parte humana. La Biblia es un libro inspirado por Dios espiritualmente, y eso no va a ceder. En cambio, los grandes bestsellers que han escrito los hombres, todo perece. Esa era mi opinión. Gracias, hermano José. De hecho, la Biblia, por dar datos históricos, fue el primer libro impreso. Cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se imprime es la Biblia. El bestseller de todos los tiempos es la Biblia. El libro que más se vende es la Biblia. El libro que más se imprime es la Biblia. Sigue siendo, a pesar de que pasan los años, la Biblia sigue siendo el libro más importante. Y yo me acuerdo que cuando salía a predicar a veces tomaba ese punto y decía, si Dios está preocupado de usted, de alguna u otra manera va a tener una Biblia en su casa, porque Dios quiere hablarle, pero usted nunca se ha puesto a ver qué dice ese libro, qué mensaje tiene. El mensaje del Señor está para todos, pero la gente o las personas prefieren lo más cómodo, prefieren creer a veces cosas de gente que habla y no leen. Así que los invito a leer las Escrituras, no se dejen llevar por doctrinas falsas, como dice mi hermano Iván. Hoy día estamos llenos de gente que habla, por ejemplo, Dios bendice o ama al dador alegre. Ama.
Pero los que hablan de la teología de la prosperidad dicen bendice. Y dicen, si tú das 10, Dios te va a dar 20. Y manipulan la escritura. Entonces uno tiene que tener clarito qué dice la escritura. Dios ama. Y Dios dice que debemos ser, es más bienaventurado dar que recibir. Y nosotros, si estamos dando para recibir, no somos bienaventurados. Entonces tenemos que leer la escritura completa. Uno tiene que hacerlo porque Dios le motiva o porque le nace hacerlo, pero no porque va a recibir algo. Así que, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Algo cortito. Jesús, y eso fue algo que tú dijiste la semana pasada y me quedó grabado toda esta semana y se lo he comunicado a hartas personas porque para mí fue una verdad revelada, aunque lo he leído muchas veces. Iluminada, como dice una verdad. iluminada. Sí, dice, Jesús fue el único que dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces hay un texto que dice en Juan 17:17, dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, tu palabra es Jesús. Él es la verdad. No sé, Él es la palabra. Sí, Él es la palabra, Él es la verdad. Amén. Eso. Amén. Hermana Ivonne, ore para concluir, por favor. Amén. Padre amado, bendito Señor, quiero agradecerte este momento que tú nos das para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque en estos tiempos más que nunca, en los cuales estamos más cerca de tu venida, Señor, hay esta hambre de conocerte, esta hambre de estar cercanos a ti. Y qué mejor que a través de tu palabra, a través de estar aprendiendo la Escritura, Señor. Ayúdanos a ser entendidos en los tiempos. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y no solamente eso, sino que también a aplicarla en nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tengan el ánimo de escudriñar, de buscar, anoten sus preguntas para que ellos puedan preguntarlas, consultarlas la próxima semana o durante la semana, Señor amado, a cada uno de sus líderes. Te agradezco, Señor, por Luis, por la palabra entregada a través de él, Señor. Te agradezco, Padre, por cada uno de los que estamos presentes. Bendice a los que no pudieron, incentiva a los que aprendan a bajar el Zoom, Señor, a sus celulares para que también puedan estar con nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.